Fue el siglo donde se dividió y se frustró la gran esperanza de la unión. El siglo XX fue un siglo complejo, difícil. Aquí hay varios movimientos políticos y líderes que representan muy bien en Sudamérica, en Centroamérica, en el Caribe, representan las luchas del siglo XX. Cuba, por ejemplo, la heroica Cuba. Hoy se cumplen años del apóstol de la libertad, del bolivariano más grande que ha habido en estas tierras, José Martí. Cumpleaños. Cuba, ¿cómo le costó a Cuba levantarse junto a Puerto Rico? Cuando en la decadencia del Imperio Español, al final del siglo XIX, principios del XX, cayó como fruta madura, como dijeran los estrategas imperiales por allá en la fundación de las 13 de los Estados Unidos con las antiguas 13 colonias. ¿Cuántas luchas Cuba por su independencia, por su dignidad? Prácticamente todo el siglo XX. Cuando hablaba nuestro hermano representante de Puerto Rico, nosotros no podemos dejar, así lo digo, de sentir una emoción casi hasta las lágrimas, porque Puerto Rico y Cuba quedaron pendientes en la agenda de liberación de ese audaz hombre de esta tierra, nuestro libertador Simón Bolívar. Quedaron señaladas. El libertador inclusive llegó a planificar milimétricamente cuántas tropas, cuántos pertrechos, qué tipo de armamento necesitaba para ir sobre Puerto Rico, para ir sobre La Habana a conquistar su independencia. Logró designar a Antonio José de Sucre, gran mariscal de Ayacucho, jefe de una de las expediciones para su preparación estratégica y logística. Logró designar a José Antonio Páez. Un día como hoy, José Antonio Páez también obtuvo la gran victoria en la batalla de Mucuritas, 1817, para una de estas empresas liberadoras también. Y para los bolivarianos, para los que sentimos profundamente ese sueño inconcluso, esa esperanza inconclusa de nuestro libertador, ese proyecto inconcluso, que es el proyecto de todos. Esas dos causas quedaron pendientes. Una se logró gracias a otro gran bolivariano, el comandante Fidel Castro Ruz, y los barbudos que como ángeles bajaron de la Sierra Maestra aquel año 1958-1959. Pero ¿cuánto le ha costado Cuba su derecho a ser independiente, soberana, construir su propio modelo político, social, económico? 56 años de bloqueo criminal. A veces se dice bloqueo, pero habría que quizás indagar un poco más a profundidad. Más que un bloqueo, es una persecución financiera, comercial. A Cuba se le persigue en el mundo entero para evitar que pueda vivir su economía, su sociedad. Aún se le persigue a Cuba hasta para comprar medicamentos, hasta para resolver asuntos necesarios para la vida social, educativa, cultural de su pueblo. Es un crimen, eso que llaman bloqueo, es una persecución criminal contra el pueblo de Cuba, que tiene derecho a ser independiente, a ser libre. Si bien es cierto que se ha dado un paso que todos saludamos por parte del presidente Barack Obama, un paso valiente, hay que decirlo, en medio de las circunstancias que le toca vivir al presidente Obama, en medio de los poderes reales del imperio estadounidense que se imponen a través de todos los mecanismos allí creados, aún falta mucho camino por andar. Bien lo ha dicho el presidente Raúl Castro, con mucha claridad lo ha dicho el día de hoy, un discurso histórico ha dicho nuestro querido hermano, y lo tenemos que decir, nuestro querido también padre,
revolucionario de Cuba lo ha dicho con mucha claridad, falta mucho camino por andar, y ese camino Cuba lo tiene que andar abrazado de América Latina y el Caribe, con el apoyo solidario, decidido, firme de América Latina y el Caribe, como se está logrando el día de hoy. Para que más temprano que tarde estemos celebrando, presidente Valera, Juan Carlos, compañeros, presidentes y presidentas, estemos más temprano que tarde celebrando con el pueblo cubano la victoria frente al bloqueo, del desmontaje de esos mecanismos criminales. El otro punto en la agenda, que quizás los tiempos van tapando y van banalizando y haciendo que se pierda la sensibilidad que no podemos perder como latinoamericanos, rebeldes que somos, mestizos y rebeldes, es la causa de Puerto Rico. Por eso decía que hasta las lágrimas casi llegamos cuando escuchamos a Rubén Berrío en la bancada de Augusto César Sandino, de la República de Nicaragua. Es un hecho histórico lo que acaba de suceder. Puerto Rico tiene derecho a su identidad, a su camino, en su casa con sus hermanos, y su casa es América Latina y el Caribe, y sus hermanos somos nosotros. Por eso nosotros acompañamos la declaración que se aprobó en La Habana y que se ratifica en esta cumbre, de acompañar la descolonización de Puerto Rico. Y nos sumamos y le hacemos un llamado a nuestros hermanos, presidentes, presidentas, gobiernos, pueblos del continente, a levantar la bandera. Yo recuerdo mucho, a pesar de la edad corta que teníamos, en los años 80, 90, recuerden ustedes cómo ese gigante de la humanidad llamado Nelson Mandela era prácticamente un olvidado. Pocos levantaban la bandera de la dignidad contra el apartheid. Seamos sinceros, Mandela estaba catalogado como terrorista en el mundo occidental, en Europa, en Estados Unidos, ¿o no? Luego de que se obtuvo el desmontaje del apartheid, donde Cuba puso varios mártires y puso su sangre allá en África para la caída del apartheid, y salió ese gigante a la calle, Nelson Mandela, lo convirtieron en un símbolo, un ícono mundial. Pero estaba olvidado allá. Son causas que deben reclamarnos para asumir a tiempo las causas justas del presente. Y de verdad, queridos hermanos y hermanas, nosotros creemos que una de las causas más justas, luego de la lucha por la liberación de los 5 héroes cubanos, gran victoria del pueblo cubano del 17 de diciembre, una de las causas más justas que hay, de verdad, así lo sentimos, así lo transmitimos y así nos sumamos, es luchar por la libertad del Nelson Mandela de Puerto Rico, Oscar López Rivera, que tiene 34 años preso en cárceles de los Estados Unidos con el único delito de luchar por la independencia de nuestra hermana caribeña, de nuestra hermana Puerto Rico. Debemos sumar esfuerzos, declaraciones, gestos que lleven a que ese hombre, que es el Nelson Mandela nuestro, que habla nuestro idioma, que vive nuestra realidad, más temprano que tarde pueda caminar por las calles de San Juan, pueda caminar junto al pueblo puertorriqueño en su lucha por la independencia y por la libertad. La comunidad de estados latinoamericanos, como lo hemos vivido, es una creación producto de la gran voluntad política y la conciencia que se ha creado en este siglo XXI. Si el siglo XIX fue el siglo de la frustración y la división, si el siglo XX fue un siglo difícil de dominación imperial, de dictaduras, el siglo XXI se anunció temprano como el gran siglo de nuestra América, como el nuevo siglo para la nueva oportunidad. Y la CELAC ha sido producto, querido presidente Pepe, como lo decía usted en su intervención, de una gran voluntad política. Una voluntad política de sectores diversos, de proyectos diversos.
aquí en esta mesa, como en La Habana en su oportunidad, como en la Chile presidida por el señor Piñera, como en la Caracas de diciembre presidida por el comandante Hugo Chávez, como en Cancún presidido por el expresidente Calderón, como en el Brasil, en Salvador de Bahía, diciembre de 2008, presidido por Lula da Silva. En ese camino nos hemos visto las caras, gobiernos de derecha, de centro derecha, gobiernos progresistas, de centro izquierda, y gobiernos que nos asumimos como revolucionarios, como antiimperialistas, como socialistas, profundamente bolivarianos. Gobiernos que asumimos proyectos anticapitalistas. Y la virtud de América Latina es, en esta época histórica, aprender, presidente Pepe, a conocernos, a reconocernos y a respetarnos. Ha sido, es y será una regla de oro. Hay quienes intrigan para que esta regla de oro se rompa. Bastante intriga se metió para que esta cumbre de San José de Costa Rica se diera en el marco de una gran confrontación entre gobiernos de ideologías diferentes, de posturas diferentes. Venezuela viene a abogar aquí por el respeto a la soberanía política de los estados, de la autodeterminación de los pueblos. Hay una gran operación de provocación contra Venezuela desde Venezuela, de la ultraderecha, utilizando figuras políticas de algunos países vinculados a proyectos de derecha, apoyando, tengo que decirlo aquí, a grupos políticos que desconocen el orden constitucional interno, que desconocen las instituciones, que desconocen al presidente legítimo de nuestra patria, que promueven un golpe de Estado al corto plazo. Díganme ustedes, queridos presidentes, presidentas, ¿qué gobierno de ustedes pudiera aguantar que figuras políticas relevantes de algún país fueran a sus propios países a promover grupos que quieren derrocar el gobierno legítimo de ese país? ¿Es eso tolerable en la vida política actual de América Latina y el Caribe? No debemos tolerarlo. Yo clamo por la gran voluntad política que dio nacimiento a la CELAC. Clamo por el respeto y desde la diversidad continuar el camino de la construcción de la nueva unión de América Latina y el Caribe. Desde Venezuela nosotros seguiremos aportando nuestro granito de arena, con humildad, con pasión, con amor, con capacidad de aprendizaje de todos los gobiernos, con paciencia. Es una reflexión que nosotros queremos compartir. En este camino, donde, como decía el presidente sandinista, Daniel Ortega, hay mucha gente, corrijo, hay gente que le irrita que América Latina haya encontrado su camino de unión y que en los años que están por venir, en la próxima década, ya nosotros podemos soñar y lograr ser un bloque político, económico, cultural, inserto en el mundo, respetado por el mundo. Tremendo logro. La instalación del Foro de Cooperación China, América Latina y el Caribe. Logro colosal, con un fondo de 35.000 millones de dólares para inversión en infraestructura, en comercio, en desarrollo. Haber definido desde la CELAC la priorización, si se puede decir de esa manera, en nuestras relaciones internacionales de los BRICS fue un acierto. Ahora hay que profundizar las relaciones con la India, con Rusia, con Sudáfrica. Aquí está Brasil, nuestra hermana Brasil, eje y vanguardia de los BRICS, que bastantes lecciones nos puede dar para ayudar en ese camino de construcción. Qué bueno poder soñar, tener un poderoso bloque nuestro americano. Con Estados Unidos la historia ha sido larga de confrontación. Presidente Varela, vamos para Panamá el 10 y el 11 de abril. Panamá. Allá va a estar el presidente Obama.
y con el presidente Obama, seguro en esa cumbre tendremos la oportunidad de intercambiar de manera franca y respetuosa criterios sobre el futuro de las relaciones entre Estados Unidos de Norteamérica y América Latina y el Caribe. Fíjense qué ventaja poder hablar con una sola voz, América Latina y el Caribe, por primera vez en la historia de 200 años de existencia. Y poder hablar con la otra América, como dijo el presidente Raúl Castro. Hablar las dos Américas, la América del Sur, mestiza, orgullosa de su historia, en vías del desarrollo, la América no imperial, la América que sueña en democracia, que sueña en diversidad, con la otra América, que algún día tendrá que dejar de soñar con el lenguaje del imperio, de actuar con el lenguaje del imperio. Algún día el mundo de los imperios se acabó. El siglo XXI será el siglo del fin de los imperios que han existido y de los que sueñan por existir. El siglo XXI, estamos seguros, será el siglo de la multipolaridad, del mundo multicéntrico, del equilibrio del universo que soñó el libertador Simón Bolívar. Hay muchas tareas. Costa Rica ha cumplido un papel extraordinario como presidente de la CELAC. Extraordinario, de verdad. Y ha mantenido el ritmo del trabajo, de la construcción. Ahora viene la presidencia del presidente Correa. Presidente Correa, me permito comentar, presidente, entre muchas ventajas que tiene, es que ha vivido desde adentro del proceso, desde su primer paso. Porque es un presidente electo, reelecto y ratificado. Legítimamente por su pueblo. Electo y reelecto. Y recontrarreelecto. Y tiene la experiencia, el empuje, el amor. Es un bolivariano, es un alfarista. Hoy también se cumple 103 años del asesinato de ese general bolivariano, gigante de América, Eloy Alfaro también. Y sabemos que Ecuador va a asumir la presidencia con pasión. Nos están presentando una carta, un plan de trabajo de verdad. Hay muchas tareas hacia adentro de consolidación. Nosotros debemos pensar seriamente en una estructura que vaya madurando de coordinación, de ejecución de políticas. Pensar en metas concretas, como ha dicho el presidente.